Para evaluar el estado alerta se debe contar con la atención y colaboración del paciente, ya que así se permitirá evaluar las funciones cognitivas del mismo. Se evalúan 5 estados: que se encuentre alerta o despierto, que no exista confusión, que no exista somnolencia o letargo, tampoco estupor y, por supuesto, muy importante, que no exista el coma, ya que de esta manera no existiría respuesta alguna a los estímulos. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con mi hermano Elvis para realizar lo que es el examen neurológico para la materia de morfofuncional. Buenas tardes Elvis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, pues me encuentro bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. La tarde de hoy te voy a realizar un examen, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres ayudarme a realizar esto? Claro que sí, estoy de acuerdo. Ya, muchas gracias. Las funciones cerebrales superiores generan los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente, lo cual permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Se evalúan 3 aspectos: orientación, lenguaje y memoria. Bueno, primeramente vamos a preguntarte cuáles son tus nombres completos. Mi nombre es Elvis Stewart Naranjo Vélez. Bien, ahora quiero preguntarte si sabes en dónde te encuentras, en dónde estás en este momento. Yo pues vivo en Loja, estoy ahora en mi casa y la dirección donde yo vivo es en el barrio Consacola, atrás de la fábrica de hilo. Listo. Ahora quiero que me digas, que me indiques cuál es la fecha del día de hoy. La fecha del día de hoy es 2 de agosto del 2021. Voy a preguntarte a qué tú te dedicas actualmente. Actualmente yo trabajo de lunes a sábado. Ya, ahora te voy a decir una serie de palabras un poco complicadas que quiero que repitas. Ovovivíparo. Ovovivíparo. Ya. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Ya, muchas gracias. Ahora quiero que me puedas nombrar 3 objetos comunes, 3 objetos cotidianos. Televisor, teléfono y cama. Ya, muchas gracias. Bien, ahora te voy a entregar este papel. Quiero que lo dobles en 2 partes y luego quiero que lo pongas en el piso. Bien, Elvis, ahora quiero decirte 3 palabras que quiero que las recuerdes, ¿ya? Celular, arroz y playa. ¿Puedes repetir? Celular, arroz y playa. Ya, muy bien. Bien, Elvis, tengo una pregunta. ¿Tú cuándo cumples años? Yo cumplo años el 12 de agosto. Ya mismo. ¿Y tú piensas hacer una fiesta o una reunión con tus familiares? Sí, una reunión con mis familiares. Ya, muy bien. Ahora te voy a pedir que repitas las 3 palabras que te dije hace un momento. Celular, arroz y playa. Ya, muy bien. Pues bien, ahora te voy a preguntar qué fue lo que tú comiste el día de ayer. Ayer comí arroz con pollo y papas. Ya, qué bueno. Ahora quiero que tú me digas en dónde naciste y qué fecha fue que naciste. Yo nací en la provincia de Loja, cantón Loja, y nací el 12 de agosto. Ya, muy bien. Ahora te voy a realizar unos ejercicios de cálculo que quiero que me contestes como vayas pudiendo. Primeramente quiero que me digas cuánto es 100 menos 7. 93. Ya, ahora quiero que me digas cuánto es 93 menos 7. 86. Ya, bien. Ahora quiero que me digas cuánto es 86 menos 7. 79. Ya, muy bien. Ahora quiero que me digas cuánto es 79 menos 7. 72. Ya, muy bien. Ahora quiero que me digas cuánto es 72 menos 7. 65. La exploración de los nervios craneales permite evaluar y valorar la función del tronco cerebral, el cual puede dividirse en 3 niveles: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El cuerpo humano cuenta con 12 pares craneales y los resultados obtenidos con su exploración, en combinación con los hallazgos de las vías largas, son de mucha importancia para la localización de la lesión en el tronco encefálico.
El nervio olfatorio tiene su origen en el bulbo olfatorio y es considerado un nervio únicamente sensorial que conduce impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras adherentes viscerales especializadas. No existe una exploración rutinaria del mismo, ya que en la mayoría de los casos los trastornos de la olfacción son provocados por patologías o problemas nasosinusales. En caso de que el paciente refiera a alguna alteración, es importante considerar los antecedentes. El nervio óptico tiene su origen en el quiasma óptico y tiene un importante valor por su extensión desde el globo ocular hacia la corteza cerebral occipital. Un defecto concreto del campo visual puede indicar si la lesión anatómica es del nervio óptico, del quiasma, de las vías ópticas o de las radiaciones ópticas e incluso de la corteza calcarina. Bien, ahora vamos a realizar lo que viene siendo la prueba para ver cómo se encuentra la agudeza visual lejana. Como en este caso no tenemos lo que es la tabla de Snellen, entonces vamos a realizarlo manualmente. Yo me voy a colocar una distancia considerable de la persona aquí presente y voy a decirle cuántos dedos va a haber de acuerdo a la distancia que yo me encuentro. ¿Cuántos dedos observas? 5. ¿Cuántos dedos observas? 1. ¿Cuántos dedos observas? 2. ¿Cuántos dedos observas? 4. ¿Cuántos dedos observas? 10. Vamos a realizar una prueba con la carta de Rosenbaum para evaluar lo que es la agudeza visual cercana. Entonces yo le voy a pedir al paciente que pueda leer el número más pequeño que sea observable en esta hoja. 3, 7, 8, 2, 5, 8. Ya, muchas gracias. Bien, ahora vamos a evaluar lo que es la visión cromática. Primeramente voy a mostrarte lo que son unos objetos con colores primarios y quiero que tú los puedas distinguir y me digas qué color es. A ver, este de aquí, ¿qué color es? Es color amarillo. Ya. Este tarrito de aquí, ¿qué color es? Color celeste. Este de aquí, ¿qué color es? Color rojo. ¿Y este color cuál es? Color verde. Ahora vamos a hacer un examen para evaluar cómo se encuentran los campos visuales. Para eso necesito que te tapes este ojo de aquí junto a mí y me mires fijamente con el ojo que está destapado. Ahora voy a mover mi dedo índice y quiero que me indiques en qué momento dejas de verlo, ¿ya? ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? No. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? No. La exploración del fondo de ojo es una prueba rutinaria que permite obtener información de las estructuras más importantes de la parte posterior del globo ocular, así como realizar el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías oftalmológicas. Una recomendación importante es realizarlo en una habitación oscura o un entorno oscuro para así facilitar la dilatación pupilar y realizar una buena exploración. Primero, el paciente debe mirar a un punto fijo lo más distante que se pueda. Luego el médico sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que está explorando, colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías, y en ese caso de ser necesario se puede elevar el párpado del paciente con la otra mano. En el tercer paso se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30 o 35 centímetros en dirección nasal. Finalmente se acerca el oftalmoscopio y se observa la retina siguiendo los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico, y finalmente se le pide al paciente que mire directamente hacia la luz para inspeccionar la mácula. La evaluación de los nervios oculomotores se realiza en conjunto, ya que todos estos inervan a los músculos de los movimientos oculares. Tenemos el tercero, correspondiente al motor ocular común, el cuarto al nervio patético y el sexto al nervio motor ocular externo. Para realizar la inspección de la motilidad extrínseca del ojo, el médico debe evaluar que los movimientos oculares del paciente sean conjugados y simétricos. Primero se inspecciona lo que es la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. También debe observarse que los globos oculares sean simétricos con una posición central cuando se encuentren en reposo.
Para la exploración de los globos oculares, se pide al paciente que siga con la vista un objeto o el dedo del explorador para así revisar cómo se encuentran las direcciones de la mirada. Así se obtiene una vista lateral, medial, superior lateral, superior medial, inferior lateral e inferior medial. En el reflejo fotomotor directo se dirige un haz luminoso a la oreja del paciente y el cual se desplaza medialmente hasta que incide sobre la pupila. De esta manera va a estar observándose cómo se contrae la pupila generando la miosis en el ojo estimulado. El reflejo consensual se realiza de la misma manera, pero con un ojo contralateral y así se observa la pupila contralateral. El nervio trigémino tiene una inervación sensitiva a la cara, región nasal y región bucal, y una inervación motora a lo que son los músculos de la masticación. Contiene 3 ramas. La primera es el nervio oftálmico, el cual emerge por la fisura orbitaria. La segunda es el nervio maxilar, que emerge por el foramen redondo, y la tercera es el nervio mandibular, que emerge por el foramen oval. Ante la masticación se puede observar la correcta función del tono y la fuerza de los músculos maceteros y temporales. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. 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 ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Temperatura? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes la temperatura? Sí. El nervio facial tiene un componente motor porque inerva la musculatura facial, un componente parasimpático para las glándulas lacrimal y salivales y un tercer componente sensorial gustativo para los 2/3 anteriores de la lengua. Este tiene un origen en la unión del puente y la médula espinal y emerge mediante el foramen estilomastoideo. Contiene 5 ramas. Primero, el nervio temporal, el nervio cigomático, el ramo bucal, los ramos mandibulares y el ramo cervical. Vamos a realizar lo que es la exploración del nervio facial, así que te voy a pedir que repitas conmigo los siguientes gestos. Ahora repite una sonrisa. Ahora una cara como de sorprendido. Bien, podemos observar que se encuentran bien la función de lo que es el nervio facial. El nervio vestíbulo coclear cuenta con 2 divisiones, la acústica, que se pone a prueba comprobando la agudeza auditiva con las pruebas de Rine y Weber, y la división vestibular, que es importante para mantener el equilibrio. Pues bien, ahora vamos a realizar la evaluación de lo que es el nervio vestíbulo coclear. Entonces yo voy a realizar sonidos frotando mis dedos y quiero que tú cierres los ojos y que me indiques cuándo es el momento que tú dejas de escuchar los sonidos, ¿bien? Ya, puedes cerrar ahorita los ojos. ¿Sí escuchas? Sí. ¿Escuchas? Sí. ¿Escuchas? Sí. ¿Escuchas? Sí. ¿Escuchas? No. Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, escucho. No escucho. Pues bien, ahora vamos a realizar lo que viene siendo la prueba de Weber y la prueba de Rine. En cuanto a la prueba de Weber, realizamos un golpe en seco en el diapasón y lo colocamos en el vértex del paciente para que él refiera si existe alguna lateralización de la vibración. Entonces vamos a realizar el...
¿Existe alguna lateralización de la vibración? No. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Ervine colocando el diapasón en el proceso mastoides del hueso temporal. No. No. La exploración del nervio glosofaringio y vago se realiza de manera conjunta, ya que estos inervan a los músculos de la faringe y laringe y tiene un componente gustativo sensorial que se explora en el tercio posterior de la lengua. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la exploración del nervio glosofaringio y del nervio vago. Entonces voy a pedir al paciente que repita el fonema A para yo poder revisar cómo se encuentra el velo de su paladar. Entonces eleva un poco la cabeza y diga A hasta que yo le diga que pare, ¿ok? El 11º par craneal es el nervio accesorio y este se encarga de la inervación de los músculos tanto trapecio como esternocleidomastoideo. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la exploración del nervio accesorio, pidiéndole al paciente que eleve los hombros y gire su cabeza contra resistencia para poder palpar cómo se encuentra lo que viene siendo la acción del músculo esternocleidomastoideo. El último par craneal es el nervio hipogloso. Este tiene un origen en las fibras de la médula e inerva lo que son los músculos linguales y parcialmente el músculo infrahioides. Vamos a realizar lo que es la exploración del nervio hipogloso, viendo cómo se encuentra lo que viene siendo el funcionamiento de la lengua. Entonces yo le voy a pedir al paciente que realice movimientos con la lengua, para afuera, de protrusión, para arriba, hacia los lados, y como podemos ver, se encuentra totalmente correcto. Para la exploración del sistema motor se realizará 3 evaluaciones, tanto el trofismo, tono y la fuerza muscular. El trofismo es la valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Este se realiza por una simple inspección y esta será la que determine si un músculo posee una configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño o demasiado grande. El tono se define como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. Para la fuerza muscular se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia en contra de la gravedad y contra una resistencia impuesta por el médico. En las extremidades inferiores se evalúa la extensión y la flexión de la rodilla. Los reflejos de estiramiento muscular son una respuesta motriz independiente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación o no de un estímulo mecánico. Primeramente, para realizarlos, el paciente debe de encontrarse totalmente relajado. Para iniciar la exploración, se localiza el tendón del músculo a estimular utilizando un martillo de reflejos. El médico percute ya sea directamente en el tendón o indirectamente. Los reflejos de estiramiento muscular más comunes en extremidades superiores son el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, mientras que en las extremidades inferiores son el reflejo patelar y también el reflejo aquileo. En cuanto a reflejos patológicos, el signo de Babinski se traduce en lesión en la vía piramidal, esto al provocar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal es la flexión de los dedos del pie, se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico del resto de los dedos. En el signo de Hoffman y Tobner se obtiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al sostener el dedo del medio del paciente con una mano y con la otra, ya sea que se presione la falange distal del dedo medio y se libere bruscamente o se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, lo cual pertenece al signo de Tobner.
En cuanto a la exploración de la sensibilidad somática, tendremos una exploración de tipo superficial o exteroceptiva, la cual va a estar evaluando el tacto, el dolor y la temperatura. En la sensibilidad táctil se utiliza un trozo de papel o un hisopo con el que se toca la piel del paciente, el cual deberá indicar si percibe el toque o no. Para la sensibilidad dolorosa, con ayuda de un objeto afilado, se opunciona la piel del paciente cuidando que no se lesione, el cual deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si la misma intensidad es en ambos lugares. En la sensibilidad térmica se van a estar empleando dos objetos que tengan diferentes temperaturas. Primeramente se utilizó un fósforo, el cual el paciente refirió que sí sentía la temperatura caliente. Seguidamente se utilizó un objeto con una temperatura opuesta a la anterior, en este caso un objeto con una temperatura fría, la cual sí fue percibida en la piel del paciente. Finalmente se realizará la exploración de la coordinación motora y el equilibrio. Primero se realiza la coordinación dinámica. Se le pide al paciente que utilizando nuestro dedo índice él mismo lo toque y luego toque lo que es su nariz. Luego le pedimos que coloque las palmas sobre sus muslos y realice el siguiente movimiento, colocando las palmas hacia abajo y hacia arriba simultáneamente, cada vez de manera más rápida. Luego tenemos la marcha, en la que se le pide al paciente que camine lentamente de un lado a otro y así observamos la simetría de sus movimientos, posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados al mismo. Ahora vamos a realizar la coordinación estática. Primero es importante que le expliquemos al paciente lo que se va a realizar. En este caso vamos a utilizar la prueba de Romberg, la cual va a estar eliminando las modalidades visual al pedirle al paciente que cierre los ojos y vestibular al colocarlo de pie, erguido, con los pies juntos, con los brazos completamente extendidos hacia el frente, las palmas hacia abajo y la cabeza un poco elevada. Esta prueba será positiva si es que el paciente se balancea, y siempre hay que colocarse detrás del mismo con los brazos extendidos en caso de que exista algún tipo de caída.